start to do this experience in the feminist perspective in 2010, que empezamos a imaginar essa perspectiva feminista para o teatro del oprimido em 2010. And then we start that because we have the feeling, several motivations. One of them was to be among male. The majority of the facilitators male. Una de las inspiraciones que tuvimos era estar como, wow, nos demos cuenta de cuántos hombres eran los facilitadores del teatro oprimido y que las mujeres, las coringas, eran una minoría increíble. But this was not the only reason. The other reason, we were not satisfied with the way that our topics was represented on stage. Pero no era la única... Si querés traduzco esto. Ah, sí, sí. No, es que entonces hacemos así. Okay. So, and then the second reason was that we were not satisfied to see on the stage how our topics was represented. La otra razón también fue porque no estábamos conformes con la manera en la que nuestras problemáticas estaban siendo representadas en escena. So we saw a lot of play that the women on stage was more victim of the situation than oppressed, yeah. And also the directors of this play in several situations was male coringa. Entonces, una de las problemáticas que veíamos muy seguido era que las mujeres estábamos representadas en escena como víctimas y no como oprimidas, y que en muchísimos de los casos quienes dirigían esas escenas eran hombres. And also we were not satisfied with the forum itself. Yeah, the way that we asked the audience in that case, a lot of the play was about domestic violence or violence against women, and the way of asking the audience was like, what she would do differently, and then we have this feeling that the protagonists have the whole responsibility to solve the problem, the whole responsibility in the head shoulder. Entonces tampoco estábamos de acuerdo en la manera en la que se llevaba el foro, en cómo se formulaba la pregunta. Muchas veces eran escenas sobre violencia doméstica, sobre violencia contra las mujeres, y la pregunta era, bueno, pero ¿qué podría haber hecho ella en ese momento? Como si toda la responsabilidad fuera solamente sobre sus hombros. So and then we start to imagine, oh, but how to do this? We really didn't know because we also made the same. Yeah, it's not like we were not criticizing somebody else. We were criticizing ourselves because we also made in this the same way. Entonces empezamos a preguntarnos cómo hacerlo y no estaba la respuesta porque estábamos repitiendo, o sea, nosotras también estábamos haciendo el mismo tipo de foro. No es que se estaba criticando algo que solamente otros hacían, sino que también en la práctica esa era la manera hasta ese momento. So and then we decided to start what we call the labs, the laboratories, what we call Madalena laboratories. That was a space that we invite other women, in the beginning only cis women, because was the situation that we start, to think about that, to imagine how to do it, how could we make the question from other perspective, or how could we do differently the forum with the audience, the discussion with the audience. Entonces ahí fue que empezamos los laboratorios, lo que llamamos el Laboratorio Magdalena, donde invitamos a otras mujeres, en ese momento solamente mujeres cis, porque era la realidad en ese momento, para investigar juntas cómo se podría formular la pregunta de otra manera, cómo podríamos crear otro enfoque del diálogo con el público. And we were developing several exercises and techniques, discovering also exercises and techniques in this process. Yes, how could we bring the society inside of our play? Because we understood that we cannot talk about our problem and let the society outside, just put the characters that is facing the problem. But the main question was we want to include the society that is outside in our play, in our discussion. Entonces fuimos investigando, desarrollando, descubriendo diferentes técnicas, diferentes ejercicios con la pregunta de cómo incluir a la sociedad dentro de las obras de teatro, porque sabemos que si no el problema estaba muy enfocado entre
quién oprimía, quién violentaba y la oprimida, como sin incluir a la sociedad, y ese era el punto. Exacto. So this was one of the points. Also, how to understand the complexity of the characters, because also we had the impression that our work was much more and superficial in that sense. You had to take a male, a female, the boss or a worker, but don't understand the contradictions of them. Yeah, and then we start also to work a lot with Rainbow of Desire to try to understand what is behind this or to inside what is around it. Entonces también era una búsqueda de cómo complejizar a los personajes, como no solamente poner el personaje de hombre, de mujer, del jefe, del trabajador, sino entender toda la complejidad que hay dentro de esos personajes, y para eso empezamos a trabajar mucho con Arcoíris del Deseo, con las técnicas de Arcoíris del Deseo, para entender qué es lo que hay adentro, qué es lo que hay por debajo, qué es lo que hay alrededor, atrás. And also we had more and more problems, because when we were in the stage, only women, to make the forum was the question of, oh, what the men, how men can come in on the stage and play with us? How would be that? Entonces empezamos a tener más problemas, porque siendo solamente mujeres en el escenario, la pregunta era, bueno, entonces los hombres que estén en el público, ¿cómo intervendrían? ¿Qué lugar tendrían? So also when we start to make inside of this process also meetings of only black women, we had more problem too, because if you were only black on stage, how the white people come on stage, how the only black women on stage, let's say, how the men come on stage, but how the white people also come on stage, had space for them. Entonces empezaron también encuentros entre exclusivamente mujeres negras y se complicó más, porque entonces, ¿cómo vamos a hacer? Siendo mujeres negras en el escenario, ¿cómo va a intervenir las personas blancas, las mujeres blancas, los hombres blancos, los hombres negros? ¿Cómo? Entonces, toda esa pregunta de cómo se iban a hacer las intervenciones. So everything was creating for us really a lot of challenge in front of the audience, yeah, creating new challenge, what to say, like we want to talk with you as you, from your own place, yeah, from your own social condition, from your own social position, because this would be more realistic for us, yeah? Not you try to be me when it's impossible for you to be me, or imagine how it is to be me, but you know who you are, and from your own position, what you can do, what would be possible for you to do together with me. Entonces ahí hubo un gran desafío de cómo hacer estas intervenciones, invitando a que sea desde tu rol social, desde el lugar que ocupas en la sociedad, porque no podés saber lo que es mi vivencia, y no queremos que vengas a decirme qué es lo que yo debería hacer, sino desde tu lugar social, cómo se crea esa solidaridad, no son las palabras que usaste, pero cómo se colabora para pasar la situación. But it's really important to say that as in this period that we were developing it, Magdalena's lab, we also at the same time, I was part of Together. In Together we also had a lot of research, and also in Coringa we made a lot of research, me and Till, a lot of things about the aesthetics of the oppressed, and then it was a period of a lot of actually discovery or researching or find out, it was like we were inside of Theater of the Oppressed. Imagine, we have to do something new, but not destroy what we have, but develop what we have. Entonces que fue un momento de mucha exploración y mucho descubrimiento, porque mientras era todo el desarrollo del laboratorio Magdalenas, también era el proceso con Together, el proyecto aquí en Europa, que también fue de mucha investigación, y al mismo tiempo la investigación en Coringa con Till, con todo lo que tiene que ver con la estética. Entonces era un momento de mucho descubrimiento y cómo decir, bueno, hay que hacer algo nuevo, sin dejar y sin anular lo que venía desde antes, pero había que crear algo nuevo. Entonces fue como un momento de eclosión de todo eso. Desarrollar, exacto. So then we start in these different ways, but it's influencing
Actually, we are influencing each other, the works that we are doing, we influence each other. But we have the feeling that we were building something that we have to, to write about, systematize. I don't know if this word exists in English. I always use it, yeah? English. Okay. Systematize, the necessity to systematize. But why this necessity to systematize? This, I think, is an important point. Entonces, que se estaban descubriendo tantas cosas y era la sensación de estar creando algo nuevo y que eso nuevo que se estaba creando necesitaba quedar registrado, necesitaba sistematizarse. Y eso es un punto muy importante porque because from the beginning, also because our work is always working networks. Yeah, we have this as a choice to work together in different direction, but in different networks. But what we made was like, especially in the Madalena, we made the laboratories, the first laboratories, but immediately this laboratory, people start to multiply. The multiplication process was immediately without consentimiento. Sí, sin consenso o sin consentimiento. Consent. Yeah, without consent. These people was not asking, can I use it with my group? What do you think? Because we have the agreement, this is a laboratory, this is not a workshop. We don't know what is it. We really want the space for make experience. And then normally it's not nice to make multiplication about things that you don't know. Usually we make multiplication when do you know something. Okay, we have it. Entonces, que las personas estaban utilizando. ¿Cómo? Las personas ya le estaban utilizando. Eso, sí. Entonces empezó el laboratorio, que hay una elección política de trabajar en redes y que todas estas investigaciones se fueron haciendo en redes, en diferentes redes, pero de manera simultánea. Y que entonces empezaron, sobre todo los laboratorios Magdalena, se hizo, pero hubo también una multiplicación inmediata y sin consentimiento. O sea, había un acuerdo de que era un laboratorio, de que se estaba experimentando cosas, que no eran cosas que estaban totalmente terminadas y fijadas y súper comprobadas, sino era un laboratorio. Pero, bueno, esto sí se empezó a multiplicar, bueno, ya entenderemos por qué. Like the necessity, people see something, and everybody that we start to multiply, the agreement that we made is, okay, we all call this laboratory, because we cannot say this is something. Yeah, we have to keep the idea of being a lab. Yeah. Entonces fue esta multiplicación como inmediata a producto de la necesidad, pero entonces el acuerdo al que se llegó es decir, bueno, vamos a llamarlo, por lo menos estemos de acuerdo en que se llama laboratorio, en que estamos en un proceso investigativo que no es algo terminado. But the necessity for the people that was multiplying to exchange was also urgent, yeah, because we were in the first lab, people from Latin America, different countries, a lot of people from Brazil, and also some people from Europe, it was more Portugal, I think. But we start with a group of women that all of them was work with Theater of the Oppressed, so majority of them. When they back for their place, they wanted immediately to do the same. But they also wanted to be in touch. Yeah, what is really desesperador was really a lot of work, generate a lot of work, because people start to write to you, say, what will do? What can I do? What is the next step? How to do? You know, like a lot of questions about the thing that was not read. Yeah, it's like really alive in a sense. Entonces, esta necesidad tenía que ver también con una urgencia, como una urgencia de poder multiplicar. Y en el primer laboratorio, sobre todo gente de Latinoamérica, algunas personas de Europa, sobre todo de Portugal, que eran todas de por sí gente que ya trabajaba con teatro del oprimido. Entonces, al volver a los países, a sus propios lugares, era como inmediato, ok, vuelvo y lo implemento, ¿no? Pero eso también causó un montón de necesidad de interacción, de estar
en comunicación con otras multiplicadoras y con Bárbara diciendo, bueno, pero ahora qué, y el próximo paso, y qué hago en este, y eso era muy desesperante. See, and then, but this was also rich, of course, because when people think and people start to try something else, and then we were really afraid that the whole process turned into the Mother Earth and my body. So I don't know, we were really afraid that lost the political perspective. Yeah, we didn't want to go for somehow think about or feelings or. Fitness is also nice to have this, but it was not about that only. Yeah, it was more to make a political work, to have a political statement, and we are really afraid of that. Because that we keep in touch with all of them. Entonces que también fue súper rico porque la gente probaba, generaba, hacía variantes, hacía propuestas, entonces todo eso también fue enriqueciendo la metodología, pero también había como un vértigo de, bueno, esto se empieza a multiplicar y cómo hacer para no perder el sentido político, para que no se transforme en algo de la madre tierra, las emociones, las mujeres, y que en todo eso se diluya el propósito político de esta propuesta. And because of that, we went for another step, yeah? And the step that I passed for my colleague. Eso. Entonces, Y yo traduzco ahí. eso, y entonces eso, en esta necesidad de estar conectadas fue también lo que empezó a crear la red, ¿no? Que fue una red, la Red Magdalena Internacional, que se fue creando igual por una necesidad, y antes de llamarnos red ya éramos red, ya estábamos conectadas, ya estábamos apoyándonos, ya estábamos inspirándonos unas de las otras. Entonces, un momento clave fue el encuentro en Bolivia. 2012 antes de Bolivia, ¿verdad? Okay, 2012. 2010, 2012. Traduce ayudo. Eso, perfecto. So I translate. The really important thing for the next step is like, because of this necessity of exchanging, this necessity, they generate immediately a network. We become a network before being a network, because it was like the exchange of information, and then this was getting the point that we have to meet each other, not only exchange emails, but also meet, and the first one was 2012. En 2012 nos encontramos en Río para un seminario, para decir, ok, se hicieron todas esas multiplicaciones en los 2 años entre el 2010 del primer laboratorio y este encuentro en 2012, y poder ver qué es lo que pasó ahí. Y yo veo como cada encuentro, cómo fue como sumando gente, sumando experiencias y sumando también fuerza a la red. So this 2012, the first one was in Rio, was a seminar, and the seminar was a meeting between these people that went to multiply, and so they were exchanged where they learned, where they found out, and the feeling is like in each encounter was become more people, more structural, and also more consistent. Y siento que también nos empezamos a tornar como una presencia dentro de las redes de Teatro del Oprimido, sobre todo dentro de la Relato, dentro de la red latinoamericana de Teatro del Oprimido. We also start to become a presence inside of the Theatre of the Oppressed international community, let's say. And then especially inside of Latin America, because in Latin America we have a network that called Relato. Is the Latin America network that was meeting each other. She didn't tell us. Twice every 2 years, and then we start to become a presence there. Entonces, dentro de la Relato, la red latinoamericana de Teatro del Oprimido, tenemos encuentros bianuales. Hasta la pandemia nos encontrábamos cada 2 años en encuentros continentales, y ahí empezamos a hacer una presencia, y fue en el encuentro del 2014, ahora sí, en La Paz, Bolivia, que dijimos, si nos vamos a encontrar como redes latinoamericanas, aprovechemos esto para un encuentro Magdalenas también, si ya muchas de nosotras vamos a estar viajando. So, and then in this network we become a presence, because we are also part of this network. And before the pandemic, this network would have a meeting every 2 years. Yes, it was like a really big meetings, different countries.
And then we, in 2014, we decided that we, as Madalena, we were inside of these meetings, that we have to organize our meeting a bit before, and then we start to make ordinary meetings. Y entonces en 2014 fue interesante porque fue el primer momento bomba de la red latinoamericana, reconocer que había una red feminista que estaba ahí con todo lo que eso implica, ¿no? ¿Por qué se quieren juntar? Están haciendo una red aparte y todos los desafíos que empezaron a venir con el fortalecimiento de nuestra red. In this meeting, 2014, was the first moment that we had like a crisis inside of the Theater of the Press network, especially Latin America, because at the same time that people was recognizing our existence, they were seeing us as a feminist network, was also a lot of question around why they are doing this, why they want to separate from the other, from us, what is the aim of that, and a lot of questions around. Entonces ese encuentro también fue muy fuerte para nosotras como Magdalenas en reconocernos también en qué tipos de alianzas y qué tipos de acciones podemos hacer frente a estas amenazas o a estos desafíos de conformarnos como red. So we also, in this moment, we will recognize ourselves strongly as a network, and also asking ourselves how to face it, how to face this kind of conflict, how to answer it, for instance. Y la respuesta siempre fue con la estética. Entonces también eso acompaña cada uno de nuestros encuentros, una investigación, un posicionamiento político junto con una investigación estética y con algo que sale afuera. So the answer was aesthetic, because always our way of working is try to make concrete. It's like you have a political discussion, a political confrontation, and then we back together and try to find out what would be our answer in an aesthetic way, producing things. Y de ahí pues tuvimos otros encuentros, fue en el 2000, de ahí se decidió hacer el festival, Sí. el primer festival Magdalena Internacional, en el sur del sur del sur, en Puerto Madryn, Patagonia, Argentina. So after that, in 2015, we made our first international festival. This was like in Argentina, in the really south of the world. Yes, like in Patagonia. Y ese fue como el primer festival, el primer momento donde nos pudimos encontrar también con las creaciones de los diferentes espacios. Hasta ese momento nos habíamos encontrado como multiplicadoras, intercambiando metodología, pero no viendo qué producciones salían, y que era una de las preguntas que impulsó el desarrollo de la metodología, que las obras de Teatro Foro no nos estaban gustando cómo estaban siendo. Entonces fue el primer momento de decir, bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que cambió en nuestras obras de Teatro Foro? So in 2015, the festival was the first meeting that we saw the production of each other, because we met before to discuss the methodological experiences or challenges, but we never saw what the others produce. And that was one of the main points for us, because the forum production, the forum piece, was the thing that we were really motivated to start something else. Yeah? And then we want to see our own productions to understand how we could represent our questions on stage. Entonces, bueno, eso fue un encuentro clave en encontrar las producciones, también fue un encuentro clave porque fue el primer encuentro con Magdalenas Anastasia, entonces también en el desarrollo de la red se desarrolló toda la metodología del grupo de Magdalenas Anastasia en la especificidad de ser mujer negra. So also in this 2015 was the first meeting that we also start this process with black women, and then this was in Puerto Madryn, the first time that we met with groups that have different ways of playing, but also different methodologies too, because racism, sexism was a really big point in our research. Y ahí también creamos una performance, que eso también tuvo una proyección como red, una performance que fue la performance Nosotras,
y que eso fue otra manera de multiplicar, cómo llevar y saber que estamos haciendo una misma performance en diferentes lugares del mundo. So it also was important because in Porto Madre we wanted to make a festival that also had a relation, a political relation with the place. And then we produced a big performance with all of the participants of the festival, as around 100 women that be part of the same performance, como 100 mujeres. But also was another way of multiplication, because the same performance was performed in different countries, in different places. Yeah, and it was a way of meeting too. Yeah, using the same kind of method or the same kind of way of communicating. Y pues rápido, termino la historia de la red. No, But bueno. I want to say something and then about this 2015, because I think it's important, and this makes a big difference between the Madalena Network and Theatre of the Oppressed Network. And every time when we are in the meetings that we have questions of machismo, for instance, it's always a big conflict, and sometimes it's really difficult to deal with the topic in the TO network. And in this festival, when the Anastasias, the all black women that from this group, all from Brazil, appears there, was impossible to avoid racism. Entonces, algo muy importante para mencionar de ese encuentro, que fue el primer, en relación a otros encuentros que se hacen dentro del mundo del teatro del oprimido, donde denunciamos machismo y hay como una gran dificultad de diálogo. Nos tocó confrontarnos en el 2015 en el encuentro Magdalenas, que vino el grupo de Magdalenas Anastasia, así como grupo de mujeres negras, y fue imposible evitar el tema del racismo. So and then we are facing a lot of situations of racism, and what the difference that I want to underline is that we were able to really talk about that. We are able to face it, not to solve it, because racism is not something that you solve because you talk about, but was like, this happened, and then we have to face it. We cannot avoid it. Of course, the majority of us was white women, and then the minority of us was black women, and then was there the topic, and the topic was really central, and a lot of conflict too, but the conflict was on the table. You know, it's like the conflict was put in there when we took time for the conflict, and we didn't solve them, but as we faced it. And I think this is a really important topic. Entonces el punto importante es que la relación al conflicto no fue de ignorarlo o de taparlo, sino fue de ponerlo sobre la mesa y hablarlo. No significa solucionarlo, porque el racismo no se soluciona hablando ni en un par de horas, pero fue ponerlo sobre la mesa, confrontarlo, decir esto es lo que nos está pasando y empezar a dialogar sobre eso, ¿no? Darle el tiempo y que eso marca una diferencia. Y fue revelador para todas, ¿no? O sea, siendo un encuentro donde la mayoría éramos mujeres blancas, ¿no? Y eso, poder mirar eso de frente y ver qué hacemos con eso, que sigue resonando en la red, ¿no? It's something that still, it's still a big challenge, it's something that we still have to work. Entonces, eso fue un gran tema y fue como un momento clave para la red también, en poder, y también creo que estableció en relación al racismo, pero también decir, ok, acá vamos a hablar, y hay un interés real en seguir siendo red, porque para mí eso fue interesante de ese momento, que no fue un momento de, racismo, entonces quiebre, chao, nos vamos, terminado. Ustedes no quieren, o con ustedes no se puede, sino fue decir, hay un gran conflicto, es un gran problema, y queremos avanzar juntas, ¿cómo hacemos? So it's like the racism was a really important topic in this festival, and also was important to say that was not a moment of breaking down. And another way, like the question is, okay, with racism we are going to divide, we are going to separate, or we are going to face it and find a way of working together.
And this was really important for the network because continue to be a topic, continue to be present, and continue to be a really important focus for us. And later, después pasamos al 2016. El 2016 fue un momento importante también porque entonces dijimos, bueno, tenemos también que confrontar el hecho de que somos una red y tendríamos que empezar a definirnos un poco más. Entonces, en el encuentro latinoamericano en Nicaragua, creamos nuestro primer manifiesto. Todo un ejercicio de varios días de reflexión, de decir, ok, somos la Red Magdalena Internacional, pero ¿eso qué significa? En el encuentro de 2016 en Nicaragua. Traduciendo oportunidad. So no, the meeting of 2016 in Nicaragua, we were asking ourselves who we are. It's like who are we? So, and then was the question that was moving everybody, and we had the task to write our manifesto, to declare which kind of network is it, what we want, what we are here for. Y otra cosa importante que creo que también fue resultado del encuentro en Puerto Madryn fue el encuentro en Europa, ¿no? Fue otro momento en Europa. Yeah, 2016 too. Yeah, we made a meeting here. But we made several meetings in Europe. Bueno, el encuentro en Europa. Entonces, ahí empezaron también a haber más encuentros regionales. Tuvimos el manifiesto 2018 y seguimos en investigaciones. Y en 2018 hicimos un gran seminario también. Hicimos el Berlín Festival. El festival, gracias. En 2017 fue el Festival Internacional acá en Berlín, con una idea también de equilibrar las participaciones, de que una vez sea en continente latinoamericano y una vez sea en Europa, y también el sueño que alguna vez sea en África, para poder también ir democratizando la participación, que también es un desafío en la red. So 2017 hicimos el festival acá en Berlín. Ay, qué scheiße. 2017 we made the festival here in Berlin. Yes, like was another important moment because we wanted also to make meetings that would be in different continents. We made the festival in Latin America, the first one, and we made here the second one, and we have the dream to make in Africa also to democratize more the participation. Y de ahí, sí, de eso. Sí, 2018 tuvimos un encuentro en Montevideo con el Encuentro Latinoamericano de Teatro del Oprimido, un encuentro donde surgieron muchas preguntas políticas, mucho debate en relación al racismo, en relación a las identidades trans, creo que eran los principales, ¿no? Sí. So in 2018 we were in the Latin American meeting that was in Montevideo, Uruguay. We made this our meeting too, but it was important because new topics come too. For instance, inside of our network, even the concept of woman. Yes, like the new groups with trans agenda, and also people that is non-binary people, but there's a lot of new discussions about the gender. And in Montevideo, we were not also solve the problem, we never solved the problem, but it was including, and also changing our own manifesto, because our first manifesto was much talk about women in this direction of cis woman, and afterwards, in this long-term process, we understood that what we want to say as woman is much bigger definition than only one precise definition. ¿No? Entonces, está interesante, vamos. Traduciendo, retraduciendo la traducción de la traducción. Entonces, lo que agregó Bárbara fue que también nuestro concepto de qué es ser mujer se fue ampliando, ¿no? Pero también de las realidades propias de los grupos, que estaban con otras identidades, con mujeres trans, con mujeres no binarias, con mujeres lesbianas también, que el concepto de mujer no les iba tan bien y querían otras denominaciones. Entonces, toda esa diversidad y la realidad de los grupos hizo que repensemos el concepto de mujer y que empezamos a reescribir el manifiesto. El manifiesto lo empezamos a reescribir en el 2018. En el 2018 nos encontramos también para un seminario
de estética para poder como profundizar en la política de nuestra estética feminista. Un seminario en Río, pudiendo como sistematizar más algo que había empezado Claudia, un nuevo camino de la opresión que me habita a la expresión que me activa. Entonces, de toda otra línea de investigación estética, con una investigación que tiene que ver con lo visual, con los vestidos, cómo también poder investigar eso en red y poder también sistematizarlo y multiplicarlo en el 2018. Sí. So we made those in 2018, the seminar in Rio, and the seminar has its, several aims, but one of them was going deep in the what we call feminist aesthetics. Yeah, we were really trying to go deep in different directions, and one of them was start with Claudia in France. Afterwards, Claudia came to Berlin, and afterwards we went to Rio. It was a process always, and then we developed it there, and also to try to make more political our expression, our aesthetic expression. Te faltaba agregar que ese proceso empezó con Claudia en Francia, vino Claudia a Berlín y después se pasó a Río, y es una metodología en proceso también, como todo lo que vamos desarrollando, ¿no? En un proceso también que se va colectivizando. Y de ahí, 2010... De pandemia. Y de ahí, ¡blanc! 2020, teníamos el Festival Internacional en Río, vimos que no era posible hacerlo en África, y eso también nos va confrontando con la realidad de nuestra red y con la realidad de ciertos grupos, y cómo, a pesar de que estaban las ganas, las condiciones no estaban puestas. Entonces un grupo de Argentina había tomado la responsabilidad, pandemia, no se pudo hacer, pero seguía la necesidad. Entonces, ¿qué hacemos frente a la necesidad? Pues Entonces, so after 2018, we decided to make the next festival in Africa, but during 2019, we found out that it would not be possible because of several other conditions. And then a group from Argentina was the group that told, okay, we're going to do it, and then we plan to make a festival in 2020, again in Latin America, but because of the pandemic, we finally understood that would be not possible to do. Yeah, intentamos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una parte en video, una parte presencial. Bueno, presencial en muchos lugares diferentes. Bueno, no se puede hacer, chicas. Yeah, we even tried to make other formats, maybe a little bit semi-presential, and afterwards we really realized it's impossible. The world is another moment. Pero la necesidad estaba todavía, y estaba la urgencia, y estaban los grupos, y estaban las ganas. Entonces ahí fue que decidimos hacer el Festival Internacional online, y eso fue lo que hicimos en septiembre del 2020, que como festival pues también fue un gran desafío, pero también nos hizo avanzar un montón como red en lo que es cómo gestionamos esta red internacional. Entonces, esta red internacional, que hasta el momento del festival estaba llevada por un núcleo de Magdalenas, para el Festival Internacional realmente se organizó de manera diferente, con núcleos regionales, con diferentes responsabilidades, y eso nos empezó a dar como muchas pistas en cómo podríamos organizarnos como red, más articuladas y con responsabilidades también más compartidas. Yeah, we have the pandemic, but we also had the necessity to meet each other, the necessity because the groups was really a lot of expectation for this meeting, and then we decided to make the festival online. And then through this festival we understood a lot. We understood, for instance, that until the festival we had a way of organizing things. We had a nucleus of people that was more or less organizing, and the others was helping. And for the festival, we started to had more regional organizations. Yes, it was really helpful for the festival, but also for we imagined the possibility to be a network in the future, and now in the future, how we're going to work together from now. Y también entonces
Durante el festival reescribimos el manifiesto, es un manifiesto en proceso constante, vamos entendiendo más cosas, vamos discutiendo más cosas y entonces reescribimos el manifiesto que está acá, ¿no? Sí, está acá. So the la versión no, porque es después del libro. Eso es was para la próxima versión en inglés, el nuevo capítulo. So the festival, we launched this book, and this festival was September 2020. We made everything online, and she told, like, we develop a lot. We developed methodological too, because was everything online, but we revisit also our manifest, because we back for the discussion, what our aim, what we want, and then the new manifest is not in the book, because the book was before the book was launched and during the festival. Y tal vez para terminar, decir que entonces también reescribir el manifiesto tiene que ver con muchas especificidades que se fueron desarrollando en los grupos Magdalenas. Digamos que también todo el desarrollo de Magdalenas Anastasia inspiró a otras investigaciones específicas, a decir, ok, entonces mujeres negras tienen una especificidad, pero entonces mujeres migrantes tienen también una vivencia específica. Entonces, mujeres con discapacidad tienen una vivencia específica, mujeres con VIH, y eso nos permitió también seguir desarrollando la metodología y crear otras alianzas y crear otras conciencias, desde la investigación específica de grupos viviendo investigaciones específicas. Ahora, hace poquito, empezaron también grupos específicos trans en Río, en Puerto Madryn. So it's like the development of the network is connected with methodological development. Yeah, and it's, so one important thing was when happened this Anastasia investigation, that was a black woman saying that the black woman say, we want to analyze or understand our specificity, also methodological. And this was really an inspiration for other groups like LGBT or trans women or women living with VIH, HIV, women living with disability, because it's a question that have some special need and the special necessity to make new alliances too. Is that? Hasta ahí. Yeah. So if you notice, even Lori didn't mention the whole meetings, but since 2012, we have every year a lot of meetings and exchange in different places. And this makes also alive the process, because we are not in the sense that we see something like, this is that. It's like everything that is that can be something else. We can question too, in the sense, okay, what we need is the most important question. Entonces, desde el 2012 hasta ahora tuvimos un montón de encuentros, que no los mencioné todos, pero esos encuentros también son los que hacen que la metodología quede viva, que es, ok, tenemos esto, pero lo podemos mirar, lo podemos cuestionar y podemos preguntarnos si está respondiendo a nuestras necesidades o no. So I think is for now, as a big overview, it's okay. Maybe we can start the dialogue with you, and then we can go in the direction that things that are more interested for the audience. Que hasta ahora está bien y podemos ir a un diálogo con la audiencia. Tal vez solo agregaría que este libro para mí también refleja mucho de ese accionar en red, no solo porque la traducción fue en red y transnacional y no sé qué, sino también porque hay un montón de colaboraciones. Entonces, también desde la generosidad de Bárbara, desde que el libro no lo escribe ella sola, sino que también nutre, invita y colabora con otras experiencias que se generaron. No, just to end it, to say that important to remark that the book itself is a kind of reflect the network, because
not only because of the translation that was international, transnational, people in different countries was collaborating for the translation, but also for the book itself, because I have a lot of experience that some of the multiplier are invited to contribute, and then has contribution from different groups and different places that they are sharing their experience.